Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Actualidad El Salvador. En este canal podrás encontrar toda la mejor información económica, política, social, etcétera, del país. Vamos a ver y analizar un poco lo que son las declaraciones o la rueda de prensa que dio Nayib Bukele sobre, bueno, los recursos naturales que se encuentran dentro de El Salvador. Y bueno, él hace referencia a que no podemos seguir siendo el único país en todo el mundo que no los aprovecha. Así que vamos a escuchar un poco todo lo que dijo el presidente acerca de este tema que es tan interesante. Hay algo muy importante que hay que decir y es de que en El Salvador hubo una extracción minera hace muchas décadas que causó mucho daño, en primer lugar ambiental y en segundo lugar, pues nunca se vio esa riqueza. Se la llevaron, pues, como nos ha pasado muchas veces. Yo creo que El Salvador no es ausente del sentimiento de que siempre nos han saqueado. Y pues uno piensa, pues si me saquearon una vez, dos veces, tres veces, pero lo más seguro es que me van a sacar cuatro, cinco y seis. Pero la realidad es que creo que está probado que tenemos un gobierno distinto. Y tenemos un gobierno que ha velado por nuestro país y ha demostrado que las cosas sí se pueden hacer. Por ejemplo, yo recuerdo cuando iniciamos el plan control territorial se nos criticó mucho, no el pueblo, pues, pero sí se nos criticó mucho. Incluso cuando llevamos unos préstamos a la Asamblea Legislativa se nos criticó esos préstamos, se dijo que eran juguetitos los que se estaban comprando para las fuerzas de seguridad. Y pues cuando iniciamos el plan control territorial se decía no va a funcionar, no va a funcionar. Por ahí decía un experto en pandillas de que las pandillas no se podían erradicar del país porque eran un fenómeno social necesario. Sí, esas fueron las palabras que se usaron, necesario para la fibra social del país y que por lo tanto hubiera un caos total si se quitaran las pandillas. O sea que las pandillas eran necesarias para que no hubiera caos. Nosotros dijimos, no, no es así. Quitamos a una Corte Suprema de Justicia corrupta y se nos atacó internacionalmente incluso, que eso no se debe hacer porque esa es una dictadura, es una concentración de poder, pero lo hicimos, quitamos un fiscal que había puesto Arena y dijeron, no, el fiscal de Arena debe seguir porque es el mejor fiscal, porque Arena debe tener derecho a poner al fiscal, y lo quitamos. Hicimos reformas en la judicatura, hicimos reforma al sistema judicial, al sistema legal, duplicamos el ejército, y dijeron, no, ¿para qué va a duplicar el ejército? Está gastando mucho dinero. Se le compró herramientas, chalecos antibalas, cascos tácticos, armamento, vehículos especiales, drones, etcétera. Y se decía, no, ¿y por qué están gastando tanto en eso? Mejor no gasten en eso, mejor gasten en otra cosa. Y cuando iniciamos el plan control territorial, bajaron los crímenes, pero no bajaron suficiente. Cuando iniciamos la guerra contra las pandillas, provocada por uno de los fines de semana más fatídicos en la historia de nuestro país, nos fuimos con el régimen de excepción, también se criticó, sino que no se debía de usar, que solo se usa por una vez máximo 30 días. Se nos condenó internacionalmente, se dijo que no iba a funcionar. Una vez funcionó, se dijo que era mentira, que realmente estábamos maquillando las cifras, que los homicidios estaban escondidos, que los robos seguían, que los asaltos, que los extorsión seguía. Pero cuando la gente empezó a reportar, no, yo ya no veo maras, no, a mí ya no me extorsionan. Ojo, lo estoy diciendo en televisión, aquí el que me vea puede decir si lo están extorsionando y yo estoy mintiendo, ¿no? O si las pandillas siguen mandando en su colonia y yo estoy mintiendo. Y me atrevo a decirlo aquí en televisión, no lo estoy diciendo en una reunión privada ni en otro país, estoy diciendo enfrente al pueblo salvadoreño y cualquiera ahorita en redes sociales puede decir mentira, yo aquí estoy en mi casa y aquí en la colonia tal dominan las pandillas. Y si alguien lo pone, inmediatamente damos un cerco y desaparezcamos eso. Yo le decía a un inversionista que estábamos en una reunión y le decía que invirtiera en El Salvador y una de las razones por las que debía invertir en El Salvador, hay mucha su gente trabajadora, etcétera, pero una de las razones por las que debía invertir en El Salvador es porque es el país más seguro de todo el hemisferio occidental. No hay un tan solo país en todo el hemisferio occidental, ni siquiera Chile, ni siquiera Uruguay, ni siquiera Canadá, que eran los países más seguros del hemisferio occidental, ni siquiera ellos son más seguros que El Salvador. Pero le decía que además había algo adicional, y es que cuando uno viaja a cualquier parte del mundo, a cualquier país del mundo, uno va a Europa, países sumamente seguros. Pero uno va a una ciudad, digamos en Canadá, uno va a Toronto, que es un país seguro, Canadá es un país bien seguro. Pero uno va a Toronto y la gente le dice, no vaya a esa zona. O no vaya a la otra zona, porque ahí no vaya a los callejones oscuros, ahí le puede pasar algo. Y entonces yo lo que le decía es, usted en El Salvador, le decía a este inversionista, puede ir a cualquier zona. No vaya a la más bonita, no vaya a la más turística, porque zonas turísticas casi siempre son seguras. No, no, no. Vaya a la colonia más oscura, vaya a un barranco, métase donde usted quiera.
Si no hay banca, se sienta en una piedra, espera toda la noche, espera que salga el sol y usted va a quedarse con su reloj, con su billetera, con su celular, porque en El Salvador no hay un tan solo milímetro que no sea seguro. Y eso no aplica en ningún país del mundo. Los países seguros tienen zonas inseguras. El Salvador no tiene zonas inseguras. Y si alguien tiene una zona insegura, repórtenmela para hacerla segura. Entonces decían que no se podía. Y cuando se vio que se pudo, ya no podían ocultar que se podía, lo que decían que era imposible, que no iba a generar un caos si se hacía. Entonces dijeron de que no iba a ser sostenible. No sé si recuerdan eso, que decían, sí, lo hicieron, pero no es sostenible en el tiempo. Bueno, ya pasaron casi 3 años. En marzo cumplimos 3 años del régimen de excepción y ha sido sostenible. ¿Cuántos años tienen que pasar para que se nos acepte que es sostenible? ¿10? No sé, ¿cuántos años tienen que pasar? Ya pasaron 3 años. No han regresado a las pandillas. De hecho, estamos mejorando incluso la seguridad. Este mes que cerramos ayer ha sido el segundo mes más seguro en la historia del país, solo superado por el anterior, por octubre de este mismo año. Octubre y noviembre han sido los 2 meses más seguros en la historia del país. O sea que ni siquiera es que se está acabando la seguridad, sino que está mejorando la seguridad.